Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Cubides. En esta oportunidad les quiero mostrar cómo sacar, por ejemplo, la potencia, que es un subproducto de una simulación de Spice, de ngSpice, en el sentido que estas simulaciones, digamos, nos entregan, si es una simulación transitoria, es decir, en el tiempo, nos entrega vectores de, pues sí, del tiempo, de voltaje y de corriente. Voltaje en los nodos, corriente en los dispositivos. Y con esa información yo puedo, a través de ecuaciones, obtener otros resultados. Voy a tratar de hacerlo muy simple, no tratar de explicar otras cosas, sino ir al detalle para que vean el efecto de hacer uso de las ecuaciones. Entonces, para este ejercicio, para poderlo montar, hay varias maneras de hacer estas cosas que quiero mostrarles hoy. Necesito agregar unos dispositivos para medir la corriente que circula por los dispositivos que quiero medir, en este caso estos, y etiquetar aquellos nodos para poder obtener, por ejemplo, el voltaje sobre un dispositivo, un componente. Entonces agreguemos primero los elementos que me van a medir la corriente. Entonces aquí en los props voy a encontrar este para medir corriente. Entonces los voy a agregar, este para medir la corriente sobre este dispositivo. Este, por ejemplo, para medir la corriente, digamos en este dispositivo hacia abajo. Bien. Y agreguemos otro para medir la corriente en este dispositivo acá. Listo. Entonces ya tengo cómo medir corriente. Ahora voy a agregar aquellos para etiquetar nodos. Entonces tengo este nodo, ¿cierto? Entonces a ese, por ejemplo, le puedo poner el nombre de B. Ahí lo acabo de etiquetar. Y a este nodo de acá, lo voy a poner como por acá para que se vea bien, va a ser el nodo A. Entonces tengo lo suficiente para medir tanto corriente como voltaje en ese pequeño circuito. Ahora lo que voy a agregar es la posibilidad de generar una simulación con ngSpice transitoria. Entonces para eso voy a simulaciones, busco aquí entre todas estas posibles simulaciones, voy a agregar este para una simulación transitoria, y en la simulación transitoria pues debo parametrizar. Entonces voy a empezar en 0, ustedes pueden escoger otro valor, hay que mirar dónde se detiene, entonces eso tengo que mirar ustedes que quieren observar. Yo quiero mirar un periodo completo. Entonces, como es 1 kHz, entonces 1 sobre 1000, eso es un milisegundo en este caso. Entonces yo sé que con 1 milisegundo yo puedo ver toda la forma de onda. Simplemente puedo poner más pasos, entre más pasos pues la simulación se puede demorar más, pero digamos, eso depende de lo que queramos observar. Yo voy a poner aquí 1000 pasos. Listo. Entonces con esta información suficiente, ¿yo qué puedo hacer? Ya puedo generar los resultados de una simulación. Entonces le doy aquí, le doy simular, él ya me dijo que la simulación fue exitosa. Yo puedo oprimir F5 o F6, o ustedes pueden ir aquí donde dice simulación y ver resultados. Entonces miremos F5 y F6 y me dice cosas como las siguientes, que aquí en el log del registro me ha dicho, digamos, las características de la simulación, los nodos que él creó. Toda esta información es importante, ha creado nodos para poder observar cosas. Y aquí también me dice qué circuito él acaba de plantear. Cooks usa, en este caso estaba usando ngSpice como motor de simulación, y por ende pues los circuitos se determinan de tal manera que sea leído por Spice. Es un formato. Entonces digamos aquí lo que me está describiendo son etiquetas, nodos y valores. Entonces aquí está el circuito que él creó. Y aquí están los parámetros de mi simulación. ¿Listo? Entonces yo vuelvo acá. Y lo que hago a continuación es visualizar los resultados. Entonces para visualizar pues yo puedo usar tablas, puedo usar diagramas. Entonces en este caso voy a usar un diagrama, por ejemplo este cartesiano, y voy a ponerlo como por acá. Y por ejemplo se me ocurre ver en estos momentos el voltaje de la fuente, que en este caso como está referenciado a GND, entonces con respecto a, entonces yo puedo ver ese, y podría ver el voltaje también de B, que serían los dos que tengo por allí. Entonces le doy OK y él me está mostrando pues en esta parte digamos el resultado de esos voltajes. Pero entonces les estaba diciendo que a mí me interesa no solo ver lo que él es capaz de mostrar, sino sacar los subproductos. Entonces uno puede venir aquí, buscar ecuaciones, ecuaciones, y agregar una ecuación. Entonces por ejemplo voy a agregar esta ecuación. Aquí
vamos a ponerle nombre. La ecuación, digamos que se refiere, bueno, es una ecuación nada más. Supongamos que lo que yo quiero aquí poner es el valor de la potencia. Quiero saber la potencia que hay en R1. Solamente estoy diciéndole de qué manera quiero guardar un resultado. Y aquí, ¿qué es lo que quiero calcular? Pues la potencia en R1. Entonces, por ejemplo, digamos que la potencia instantánea, ¿no? Entonces, lo que yo quiero observar es, como la potencia es igual, en este caso la medición que se puede hacer es igual a al voltaje que cae sobre ese componente, multiplicado por la corriente. Entonces yo puedo hacer algo como esto. PR1 va a ser igual al voltaje en A menos el voltaje en B, ¿sí? Esto dentro de paréntesis me va a generar pues un resultado, que es la diferencia entre esos dos, y lo multiplico por lo que está viendo PR1. Entonces uno puede pensar, en este caso muy particular, uno puede pensar en ponerlo así, PR1, porque es lo que está viendo en PR1, le da a aplicar, le da OK, pero lo más probable es que esto genere un error. Fíjense que aquí dice que simulación para todas. Yo solamente tengo esta de TR1. Yo le voy a cambiar aquí esto por TR1 para que solamente esté referenciado a esa simulación. Les voy a mostrar que esto posiblemente genera error. Generó error. No fue capaz de calcular. Y es algo muy curioso, pero les voy a mostrar muy rápido. Les voy a explicar por qué y les muestro cómo se soluciona. Entonces tengo PR1 y si yo voy aquí a cómo los citó en el modelo SPICE, en el circuito SPICE se va a dar uno cuenta que no se llama PR1 necesaria únicamente, sino que tiene una V con la cual inicia la palabra. Entonces resulta que es que para medir corrientes en los modelos usados en ngSpice, lo que hace es agregar, son fuentes de corriente de tensión con valor 0. Fíjense que aquí dice 0. Entonces básicamente, para poderlo usar acá con este elemento, vamos a anteponer la V acá, así se soluciona. Entonces guardamos, le vamos a generar y él ya pudo calcular. Tenemos esta ecuación que tiene este valor PR1 que todavía no lo hemos visualizado. Lo que estamos visualizando aquí es la corriente que teníamos antes. Entonces simplemente puedo agregarlo acá o puedo hacer otro gráfico acá y buscar dentro de ese aquella cosa que creé. Miren, como es una simulación transitoria, hay un valor, una variable que se llama PR1 que yo la creé. Voy a agregar, le voy a dar a aplicar, ok, y entonces aquí ya tenemos la potencia de lo que está observando ese componente, y así lo puedo hacer con los demás. De hecho aquí yo puedo agregar más elementos. Voy a agregar otro para que vean, por ejemplo, la potencia de PR2. Entonces me paro acá, aquí le digo que ahora es PR2, ¿sí? Lo agrego y ahora modifico su valor. PR2, ¿qué es? Es el voltaje que se ve en B, ¿cierto? Ahí está el voltaje que se ve en B multiplicado por PR2, pero acuérdense que hay que agregar la V. Entonces lo voy a dejar tal cual así, le doy a aplicar, le doy OK, vuelvo y simulo acá, termino la simulación y ahora lo agrego aquí en la etiqueta. Buscamos PR2, aplicamos OK. Entonces ahí está la potencia de PR2. Entonces, bueno, simplemente es para mostrarles cómo se pueden sacar esos productos a través de estos elementos. No es más, entonces nos seguiremos hablando.